Muy buenas noches, amigos del Búho, amigos presentes aquí, amigos que nos siguen a través de las redes. Estamos en Café Electoral, este espacio diseñado para escuchar a los candidatos, hacerles muchas preguntas con participación del público presente o el que nos sigue a través de las redes, y algunas preguntas que haremos acá. Yo soy Mabel Cáceres, directora del Búho, para quienes no conocen. Me acompaña Jorge Bedregal, historiador y analista político. Vamos a iniciar este café con los candidatos a la alcaldía provincial. Están con nosotros Marco Falconi, candidato de Fuerza Arequipeña, Carla Dueñas, candidata del Partido Popular Cristiano, y lamentamos la ausencia sin justificación hasta el momento, a pesar de sus reiteradas confirmaciones, del señor Elvis Delgado de Arequipa Avancemos. Entonces vamos a hacer este café con los dos candidatos ya mencionados. Como saben, tenemos unas reglas ya, y en principio vamos a escucharlos por espacio de 3 minutos a cada uno, una síntesis de lo que ofrecen como candidatos para convencer a los electores de votar por ellos. Iniciamos con Falconi, 3 minutos. Muy buenas noches a los directores del BOE y a todas las personas que se encuentran presentes. Fuerza Arequipeña está postulando a nivel de la provincia y de la región, es la organización política que tiene 104 listas en toda la región, y dentro del ideario nuestro tenemos como principios la libertad, la equidad, la justicia y solidaridad, para que tengamos una Arequipa más productiva, una Arequipa más eficiente y sobre todo más humana. El principal problema que tiene Arequipa, evidentemente, para llegar aquí queda demostrado, es que tenemos un sistema de transporte caótico, ¿no? Completamente colapsado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elaborar un plan y aprobar el plan de transporte urbano. Curiosamente, aquí en Arequipa no tenemos el plan de transporte urbano, y cada alcalde se le ocurre hacer una serie de reformas y de propuestas sin tener un plan. Eso es sumamente grave. Y en segundo lugar, implementar un sistema de transporte integral, donde tengamos los buses de transporte ligero, el sistema de tranvías, metro, etcétera, etcétera, de tal manera de que efectivamente vivir en Arequipa realmente se mejore sustancialmente. Hoy día Arequipa es la ciudad más motorizada del país, tenemos el doble de vehículos que Lima proporcionalmente. Ese es un tema sumamente grave. Y adicionalmente a ello, el tema de seguridad ciudadana, que es una preocupación que todos tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el municipio provincial tiene su serenazgo y cada distrito tiene su serenazgo. Estos serenazgos no están articulados. Trabajan cada uno en forma independiente, lo cual es un problema muy grave. Hay que implementar el sistema digital para el monitoreo y la prevención de la comisión de delitos, el establecimiento de centros de atención para las personas vulnerables, como son las mujeres, los ancianos, los niños. Y en cuanto a otro tema que es fundamental, es qué medidas se tienen que adoptar para luchar contra la corrupción. Lamentablemente tenemos aquí en Arequipa gobierno regional corrupto, gobierno provincial corrupto. ¿Y por qué pasa eso? Porque simple y sencillamente no tenemos un gobierno abierto. Abierto quiere decir que haya transparencia, que haya participación ciudadana y que haya fiscalización. Y adicionalmente no hay rendición de cuentas. La autoridad cree que una vez que es elegida no tiene que rendir cuentas a nadie, y ahí están las consecuencias por qué en todos estos años Arequipa se ha visto tan postergado. Muy bien, es el turno de candidata del Partido Popular Cristiano. 3 minutos. Muchas gracias por la invitación a El Búho y Cultura y Medio Ambiente, que es importantísimo fomentar, ya que tenemos demasiado potencial en Arequipa y no se les da la prioridad. Y finalmente, un eje de seguridad ciudadana, que es clave y que pensamos apostar muchísimo por la prevención, cosa que no han hecho las anteriores autoridades. Gracias. Muy bien, gracias.
Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, comenzando con el doctor Falconi. ¿Qué número de postulación es esta, doctor, en su carrera, en su larga, extensa carrera electoral? Bueno, esta es la cuarta, la quinta postulación, ¿no? Contando las del Congreso y las de gobierno regional que ha tenido usted. Postulamos 3 veces al gobierno regional, que ocupamos el primer lugar, pero el jurado de elecciones se encargó de dejarnos en el segundo. Postulamos al Congreso de la República y ahora también estamos postulando, esta vez al municipio provincial de Arequipa. Bueno, usted tuvo, de todas esas postulaciones, ganó una, que fue como congresista, pero luego quiso renunciar para postular nuevamente al gobierno regional. Entonces, nosotros, para todas las obras que hicimos en el club, se adoptaba el acuerdo en la junta directiva, se colgaba en la página web y por supuesto todos los socios tenían conocimiento. Nosotros, cuando se compró lo de Paucarpata, se compró... por el cual hubo una denuncia, ¿no? Bueno, a mí particularmente no me denunciaron, ¿eh? Se compró a $11 el metro cuadrado y a 19. Esto era terreno habilitado cuando costaba en la parte circundante hasta $300. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Lamentablemente, bueno, vinieron las posteriores gestiones y no continuaron con este tema. Cuando nosotros dejamos la gestión, iban 300, 400 personas el sábado y el domingo al Club Internacional de Paucarpata. Nosotros hicimos la reconstrucción de los andenes y evidentemente, si ustedes revisan todo lo que se hizo en el Club Internacional, hubo un cambio histórico. Primera bueno, vez sí, las nuevas gestiones no fueron lo mejor, pero digamos... Es que, bueno, yo okay, tengo que rendir cuenta de mi gestión, no de la siguiente. Bueno. Señor Falconi, bienvenido al papel electoral. A mí sí me gustaría volver al asunto que usted mencionaba de la representación. ¿A quién representa usted? ¿A los abogados? ¿A los vecinos de Selva Alegre? ¿A quién? Los congresistas representamos al pueblo, a todos. Sin excepción. Pero como usted comprenderá, eso es tan general que podemos decir cualquier cosa allí. En realidad, ¿a quién representaba usted en el Congreso al cual quiso renunciar en su momento, no? Nosotros representamos a todos los electores y ciudadanos de Arequipa. Eso funciona en todos los casos. Ahora, de que este es el sistema electoral que tenemos nosotros. Aquí no tenemos, digamos, distritos uninominales. Para decir, por ejemplo, este congresista solamente va a representar a la provincia de, por decir, de Caylloma, o va a representar a la provincia de Arequipa. Yo lo entiendo y le doy la razón en ese sentido, pero aquí se han presentado, por ejemplo, una persona que es taxista y que dice representar a todos los taxistas. Se ha presentado una señora que se autocalifica de representante de los empresarios y exhibe con orgullo su pasado empresarial. Por eso, ¿a quién representa usted o a quién desearía representar? Es decir, ¿por quién, qué voto está buscando, señor Falconi? No, nosotros representamos a todos los ciudadanos en general. Evidentemente que en una elección los ciudadanos tienen el derecho de elegir y escoger la mejor opción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno es elegido, en este caso alcalde, ¿acaso solamente va a gobernar el municipio para los que votaron por uno? Evidentemente que no. Pero sin embargo, yo escucho sus propuestas electorales y noto que son propuestas de mucho sentido común. Ustedes, todos los candidatos, en general, son excepcionales diagnosticadores. Han diagnosticado cuáles son nuestros problemas. Todos se detienen en el mismo asunto y todos dicen más o menos lo mismo. Usted ha planteado un nombre que en este caso sí es original, ¿no? El plan de transporte urbano, que tiene que basarse en un sistema integral, etcétera. Pero no me dice exactamente en qué consiste el plan. Bueno, ningún candidato lo ha hecho. Yo le pregunto ahora, ¿cuál sería eso pensando en toda la ciudadanía que vote o no vote por usted? ¿Cómo se va a ver beneficiado con su plan esta ciudadanía? Bueno, el tema es bien sencillo. Lamentablemente aquí se ha puesto la carreta delante de los caballos. Sí, Arequipa no tiene un plan de transporte urbano. ¿Cómo que no? Hemos pagado millones de soles para sacar un supuesto sistema integrado de transporte que hasta ahora no funciona. Que no ha sido aprobado, ¿no? Y que hoy día está cuestionado por el Poder Judicial. Pero ¿dónde viene el problema? Nosotros tenemos un alcalde que quiere implementar una serie de medidas en transporte, pero
Curiosamente, el plan de desarrollo metropolitano que fue aprobado en 2016 no ha sido adecuado a la nueva legislación, o sea, no tenemos plan de desarrollo metropolitano. Pero ¿cuál es lo más grave? De que la ciudad, ¿cómo debe desarrollarse? ¿En función a las propuestas de los candidatos, de los alcaldes, o previamente tiene que aprobarse el plan de acondicionamiento territorial? Entonces, lo primero es el plan de acondicionamiento territorial. Después viene el plan de desarrollo urbano que tiene que incluir, o sea, el eje del plan de desarrollo vial, y ahí viene justamente el plan de transporte urbano. Entonces, hoy día aquí lamentablemente tenemos que las autoridades vienen improviso. Entonces, mientras no regresemos, al margen, digamos, que seamos elegidos nosotros u otra persona, y no se apruebe el plan de acondicionamiento territorial, vamos a seguir haciendo experimentos que nos cuestan mucho dinero a todos los ciudadanos. ¿Cómo y cada vez nos empezaría falta- usted el primer día? O sea, porque hasta ahora, reitero, no tenemos un plan claro que usted nos esté diseñando, pero ¿cuál sería la primera acción en el caso eventual de su llegada al Sillón Municipal? ¿Qué es lo primero que haría? Mira, lo primero que tenemos que hacer convocar a todos los candidatos, pero adicionalmente convocar al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Arquitectos, de Abogados, para desarrollar la elaboración del plan de acondicionamiento territorial que no tenemos hoy día. No tenemos plan de desarrollo urbano, no tenemos plan de desarrollo vial, y sin embargo se hacen propuestas que justamente ya vemos los resultados que se tienen, ¿no? Muy bien, gracias. Es el turno de Carla Doñas. ¿Cuál es su experiencia laboral, en todo caso? En gestión pública no tiene ninguna experiencia, pero laboralmente, ¿qué le ofrece usted a una población y a una ciudad que tiene problemas realmente graves? Sí, en realidad no tengo experiencia en gestión pública. Han habido algunas propuestas, pero siempre con algunas condiciones, como por ejemplo direccionar o liderar las bases juveniles de dicha municipalidad, cuestión que no acepté. Sin embargo, sí es importante que destaque que he estado en el sector privado, laborando, por ejemplo, en un centro de arbitraje y laborando en un estudio privado. Esa es la experiencia que le puedo ofrecer a la población desde gestión pública. Sin embargo, mi preparación en formación política también es importante, y mi preparación en gestión pública lo es. Y no es solamente, y eso lo he reiterado en muchas oportunidades, no creo en los caudillismos, no creo en los liderazgos mesiánicos, creo en el trabajo en equipo. Siempre he trabajado en equipo desde sociedad ¿Nos civil puede organizada. mencionar Y tenemos un tres partido político. nombres que usted destaque en su equipo? En nuestro equipo tenemos, por ejemplo, a nuestro primer teniente alcalde, nuestro primer regidor, nuestro teniente alcalde, Guillermo Zabalaga Denen, que está aquí presente con nosotros, un economista de nombre, una persona intachable y que también es profesionalmente destacado en temas de proyectos. Bueno, ¿y otros dos nombres, breve, por favor? Sí, tenemos por ejemplo el apoyo del ingeniero Elvis Yam, que muy acordemente dijo: puedo apoyar, no me comprometo políticamente, pero puedo apoyar y asesorar. Y tenemos al doctor, al ingeniero, disculpen, no recuerdo el nombre, José Cayani, es uno, por ejemplo, también de nuestros regidores. Pero podemos nosotros Bueno, no manifestarles son todo. conocidos públicamente, salvo el Tal Villama, vez ¿no? públicamente no. Bueno. ¿Cuál es? Usted ha estado antes en Unión por el Perú, ¿no? Le comento esa anécdota, porque es una anécdota, del 2014. Pero está en su hoja en Así Infogopo. es, Ajá. así es. Bueno, ¿cómo fue eso? Le comento, nosotros en el 2014 iniciamos un proyecto para presentar una lista a la Municipalidad Provincial de Arequipa, encabezada por Luis Cáceres Angulo, también una persona destacada aquí en Arequipa, y él empezó a tener algunas conversaciones con algunos partidos políticos. Inicialmente nosotros, en ese entonces yo no militaba por el BPC, era totalmente independiente, y prácticamente toda la lista nueva, gente totalmente independiente. Fuimos con Luis Cáceres Angulo, se hizo un pacto, un trato con entonces Unión por el Perú, que en ese entonces estaba a la cabeza Yamel Romero, pero lamentablemente, faltando solamente semanas para las inscripciones, pues los acuerdos se vinieron abajo por algunas faltas a la palabra por parte de Unión por el Perú,
Bueno, usted Y estuvo para entonces ya accidentalmente tuvimos. en Unión por el Perú. Así es. Y ustedes pueden constatar en mi hoja, Entonces, en el ROC, usted es pueden una constatar que he estado PP 5 meses, PPcista 5 de meses convicción. inscrita. ¿Cómo? Es una PPcista por convicción, es lo que me está diciendo. No. Yo estuve inscrita en ese partido porque cuando solicitamos que no nos inscriban, porque nunca habíamos postulado por ese partido, nos dieron la espalda. Y lamentablemente nos inscribieron, ellos tenían la sartén Bueno, en por todo el mango. caso, ¿cómo resume su ideología para estar en el Con mucho PPC? gusto, con mucho gusto. Yo antes de entrar al PPC incluso intenté crear un partido político con diferentes estudiantes, pero llegué al PPC porque no dio fruto. Es muy difícil crear un partido político aquí en Arequipa. Y es entonces que me revisé todos los estatutos de todos los partidos políticos en este país. Y opté por el PPC porque mi postura social cristiana coincide con los principios y la doctrina del PPC, que apuesta por principios como la solidaridad, la justicia, la fraternidad, y son principios que nosotros tenemos que recuperar. Tal vez muchas generaciones antiguas han permitido que se nos catalogue como un partido de derecha cuando no es verdad. Somos un partido de centro que apuesta por la justicia social. Bien. El dorado centro que le dicen, ¿no? Todos quieren estar allí, pero se paran desplazando siempre hacia los extremos. Un tema que me parece realmente original de todos los candidatos que hemos tenido oportunidad de escuchar aquí, y es la representación. Usted ha propuesto fortalecer la representación, que es una de las preguntas que también le dirigí al doctor Falconi. ¿De qué manera los ciudadanos podemos acceder a controlar a los futuros regidores, si usted llegara al sillón municipal, como para exigirles el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento del ofrecimiento, el cumplimiento del plan y, sobre todo, la solución a los problemas tan graves que usted también ha notado, Sí. como todos candidatos, ¿no? Nosotros, a diferencia de todas las propuestas de los candidatos, nosotros ofrecemos y estamos convencidos en crear una gerencia de ciudadanía. Ya les expliqué, vengo de sociedad civil organizada, conozco lo que cuesta que la autoridad te escuche, que te abra las puertas y que no busque un provecho político con el proyecto o el plan que uno le presenta. Desde allí nosotros somos conscientes que es importante generar una ciudadanía con un eje transversal. La gerencia trabajaría transversalmente con cada una de las gerencias, ambiente, seguridad, patrimonio, porque es importante que la ciudadanía empiece a empoderarse, a conocer no solamente sus derechos, sino sus responsabilidades. Y muchos candidatos no saben, pero aquí en Arequipa existe sociedad civil organizada totalmente comprometida en temas ambientales, Usted culturales. viene de esa sociedad así civil. Es, yo vengo de sociedad civil Y organizada. como agente de sociedad civil, ¿cuál sería, por ejemplo, la propuesta, me interesa mucho conocer, con respecto a la cultura en Arequipa? Wow. En realidad nosotros les comento que hemos tenido reuniones con algunos activistas culturales. Es más, dentro de mi equipo de regidores yo me reuní con algunas personas activistas culturales que, vamos a ser sinceros, varios de ellos son de izquierda. Y cuando yo hablaba con ellos me decían, yo te puedo ayudar, te puedo aconsejar, pero no puedes estar en tu lista porque es del PPC. Esas trabas son las que tenemos que empezar a romper, porque más allá de una ideología está el bien común y está el desarrollo de una ciudad. Y lo que a mí me alegra y me satisface es que ya habiendo iniciado esta campaña, y justo le comentaba a mi equipo, hay diferentes representantes de grupos sociales que tal vez no son acordes con la ideología del PPC, como por ejemplo los grupos LGTB o los grupos de izquierda o los grupos culturales totalmente abiertos que se están comunicando con nosotros y quieren tener reuniones con nosotros porque son conscientes que nosotros tenemos las puertas abiertas para trabajar con ellos y encontrar los puntos de coincidencia más allá de las diferencias. Claro, yo particularmente no, a ver, ¿cómo le diría? Yo le aconsejaría que no se queje mucho de ese asunto de la mala visión que puede tener uno con respecto al PPC. Okay. Uno, porque es uno de los pocos partidos sobrevivientes y no el tenemos último rabo de partido paja. sobreviviente. Y no tenemos rabo Exacto, de paja. de un sistema político que se ha convertido en una serie de caudillos con entorno, ¿no? Pero por otra parte también ha dado cabida a gente que de alguna u otra manera no sentimos que nos haya representado. O sea, la primera postulación fallida, por supuesto, de, por ejemplo, Alejandra Mayo, se dio con ustedes. Entonces, un poco que es la sensación que yo espero que se revierta y realmente tengamos organizaciones políticas cada vez más sólidas, más fuertes, ¿no? Sí, de hecho nosotros apostamos muchísimo por el sostenimiento de las organizaciones políticas. Necesitamos tener organizaciones políticas con visión de futuro, con visión de país, una visión integral. Y organizaciones políticas que no estén solamente encabezadas por un grupo de amigos que se animaron a tener una aventura política, sino
que en un partido político tenemos realmente unas bases y procesos democráticos dentro que van a legitimizar los procesos y las candidaturas que tengamos. El Partido Popular Cristiano apuesta por eso, por la renovación generacional, pero de la mano de gente con gran experiencia que nos puede guiar. Nosotros estamos totalmente dispuestos a liderar Arequipa desde una base institucional, respetando las instituciones y empoderando a la Municipalidad Provincial de Arequipa, porque lo que no hemos visto en todos estos años es liderazgo para concertar, para coordinar con los otros alcaldes distritales y gobiernos de otros niveles. Claro, la felicito porque son temas que muchos candidatos han obviado o han evadido olímpicamente, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. En vista de que el tercer candidato, Elvis Delgado Bacigalupi, no se encuentra presente, y para que no haya una ventaja en el sentido de que las personas que no vienen, no acuden, a pesar de haber tenido ese compromiso, no se les puede hacer las preguntas que competen, yo las voy a hacer de todas maneras, las preguntas que tenía para el señor Elvis Delgado, y ojalá me las conteste por las redes, pero ya no va a ser posible volver a hacer la invitación en vista de que el calendario está exactito para los 24 postulantes al municipio provincial. Y una de las cosas que pensábamos preguntarle al alcalde Elvis Delgado es si había solucionado el problema de la acusación que tuvo de haber ganado con votos golondrinos. La verdad, esta es una acusación que fue investigada por la Fiscalía, estuvo entrampada mucho tiempo, pero sí se llegó a demostrar que hubo más o menos 200 personas que cambiaron su domicilio hacia Yanaguara y lo fijaron en residencias que eran de personas afines a el alcalde actual de Yanaguara, Elvis Delgado. Otra pregunta que también ha quedado sin poder hacerle personalmente es cómo había logrado demostrar que un bien que adquirió en pleno centro de Yanaguara en el precio de 35.000 soles, o sea, era como $10.000, en pleno centro de Yanaguara, no pudo explicar, y la Fiscalía de la Nación inició una investigación por eso, porque además había otros inmuebles que figuraban a nombre del señor Elvis Delgado. Esta investigación, hay que decirlo, fue finalmente archivada, pero los ciudadanos, y más en estas circunstancias, necesitamos más explicaciones que un archivo en el Poder Judicial, dado lo que ya hemos visto todos en la política nacional, lo que está pasando con el Poder Judicial, lamentablemente. Yo también me gustaría preguntarle a Elvis, somos amigos de la infancia con Elvis, y me gustaría también cuestionar una cuestión. ¿Cómo piensa adecentar la política haciendo que sus candidatos, los candidatos de su agrupación y él mismo, se disfracen de pollo y saliendo a danzar en la ciudad? Yo pienso que la política necesita urgentemente adecentarse y que los candidatos, más que disfraces de pollo, traigan propuestas concretas y planes coherentes de desarrollo de la ciudad. Muy bien. Lo vamos a dejar ahí entonces. Él está abierto a enviarnos sus respuestas, las vamos a publicar si es así. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la fase de preguntas de la audiencia presente, si es que quieren hacerlas. Allá hay una pregunta. ¿Dos? Ya. A ver, ¿se puede acercar, por favor? Mi pregunta para usted dijo que uno de los ejes que va a trabajar está en cultura y ambiente. Sí. ¿Podría mencionarnos 3 acciones que va a tomar para mejorar el medio ambiente en la ciudad y cómo lo haría? Sí, muchas gracias por la pregunta. Ambos candidatos.
¿Qué opinan sobre la salida forzada de France Group de la Dirección Desconcentrada de Cultura por oponerse al proyecto? ¿Han revisado el proyecto del viaducto Salaberry? ¿Se debe dar? Gracias. Bien, yo hace 12 años casi que vivo en Arequipa y 12 años que vivo sorprendido de parques enrejados, de espacios de juegos de niños con candados y de proyectos o de propuestas de seguridad ciudadana realmente increíbles, muy buenas, espectaculares, y nadie todavía ha sido capaz de quitar esas rejas de los parques. ¿Cómo pueden proponer mejorar la seguridad de toda una ciudad si no pueden cuidar un parque? ¿Tienen alguna respuesta? ¿Puedo saber si los parques van a dejar de tener rejas? Buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta para todos respecto de cómo desde su punto de vista, si llegan a la alcaldía, haríamos un trabajo contra la corrupción. Y en segundo lugar, a la señorita del PPC, no me quedó muy claro, usted en su exposición dijo que estaba 10 años ininterrumpidamente trabajando por el PPC, pero resulta que usted estuvo un tiempo de repente postulando por otro partido, ¿no? Por eso le dije, no me quedó muy claro, ¿no? Creo que sería bueno una aclaración, porque realmente decir 10 años en forma continuada y luego decir, no, acá hay una anécdota, porque yo no lo tomaría como una anécdota, sino sería a ver un traspiés de repente, no sé, ¿no? Sería bueno que nos explicara con respecto a este punto importante, porque en el caso de doctor Falconi siempre se le ha conocido una carrera con respecto a Fuerza Arequipeña, ¿no? Y él la siguió defendiendo desde ese punto de vista. Muchas gracias. Buenas noches, un saludo especial a los candidatos y a todos los asistentes. Yo quisiera hacerle una pregunta a ambos. En primer lugar, ¿qué acciones están implementando para revertir ese desánimo del ciudadano, del electorado, que no quiere votar por ningún candidato porque no tienen confianza, dada las experiencias que se han visto en estas últimas décadas y peor aún en este año con el destape, disculpen ustedes el término, que se ha dado a través del Poder Judicial y del Congreso de la República? ¿Qué van a hacer, en qué medida van a implementar para devolver la confianza y lograr que el electorado vote realmente y no se abstenga? Iniciamos con el señor Falconi, tratando de controlar el tiempo, por favor. Bueno, de las preguntas que se han formulado, no sé cuánto tiempo tenemos para contestar. 2 minutos. Las medidas contra la corrupción, evidentemente hoy día toda la sociedad quiere medidas efectivas. La única forma de combatir la corrupción es con gobiernos abiertos. Un gobierno abierto va a permitir de que haya transparencia, que haya participación ciudadana y que haya fiscalización. Pero toda esa información tiene que ser de acceso a los ciudadanos, es decir, tenemos que ir a un gobierno digital también. En cuanto a otra pregunta que me ha parecido muy interesante, aquí en Arequipa, todos, en gran parte de la ciudad tenemos que los parques son enrejados, y cuando nosotros sabemos de que esos son espacios públicos y debe ser de utilización para todos los ciudadanos. Si nosotros creemos de que enrejando los parques y no permitiendo que los ciudadanos tengamos acceso, entonces ¿para qué existen los parques? ¿No? Eso es un contrasentido. Lo que hay que hacer evidentemente es retirar las rejas y por supuesto dar una serie de normas para que se pueda regular de la utilización de la mejor forma posible, instruir a los ciudadanos para que hagamos un uso adecuado de todos los espacios públicos, no solo de los parques, ¿no? Hay otro problema, y le agradezco a la pregunta de Pepe Cárcamo, ¿qué es lo que pasa con la ciudadanía? ¿Por qué estamos tan mal en el país? Estamos tan mal porque justamente no se participa en política. Y yo digo, yo no participo en política porque todos los políticos son corruptos. Entonces, el Papa Francisco ha dicho, tú no participas en política, entonces eres cómplice de la corrupción. El que no participa es cómplice. Nosotros venimos y participamos acá, a todos los candidatos, a todos nos dicen corruptos. Entonces, ¿tú por qué no participas en política? Yo soy decente, eso es falso.
porque si fueras decente participarías en política, porque de todas las actividades humanas la más importante es la política, porque busca el bien común. Entonces los ciudadanos tenemos que tener la valentía de afrontarlo. Bien, Carla, por favor. Sí. Voy a tratar de, en estos 2 minutos, aprovecharlos al máximo. Estrictamente sobre los temas vinculados a mi persona, aclarar de que yo no he estado militando en el partido 10 años. Yo dije que estoy más de 10 años desde sociedad civil ejerciendo mi deber de ciudadana, impulsando diferentes espacios de voluntariado, organizaciones juveniles incluso dedicadas, enfocadas a la política. Y es en el 2014 que es esta aventura ante la Municipalidad Provincial de Arequipa que finalmente no se da y tuvimos estas complicaciones con UPP, y recién en el 2015 es que yo decido ingresar a un partido político, reviso los estatutos y opto por el PPC. Desde el 2015 yo soy militante PPCista y con mucho orgullo. Y así va a ser hasta el final, van a ver. Por otro lado, respecto al tema de medio ambiente, nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, el estricto cumplimiento de la norma. No puede ser que cuando nosotros teníamos, por ejemplo, proyectos en favor del medio ambiente, íbamos a la municipalidad y pedíamos data, estadísticas sobre cómo va la contaminación del aire en esta ciudad. La municipalidad no tiene nada, no tiene registros, no tiene estudios, no tiene absolutamente nada. Entonces, empezaremos haciendo unos estudios para determinar cuáles van a ser las políticas públicas a tratar, pero elementalmente es el estricto cumplimiento de las normas, recuperar espacios públicos. El tema de las rejas es básico, no podemos tener áreas verdes enrejadas cuando necesitamos que la población esté con total acceso, porque es su espacio, es el espacio de la ciudadanía. Debemos recordar que el 80% de los gases de efecto invernadero son producidos por las ciudades. Entonces, es responsabilidad de los ciudadanos hacerle frente al cambio climático y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso, apostando, por ejemplo, por generar empresas públicas, pero enfocadas al reciclaje. Nosotros tenemos que liderar a nivel del sur del país todo el tema de reciclaje en basura. Para terminar, el tema de corrupción. Nosotros proponemos un gobierno totalmente abierto, participativo. Creemos que la licencia social de las personas es importante. Por eso cada propuesta que se haga desde la Municipalidad Provincial de Arequipa tiene que ser impulsada tanto por la autoridad, por la academia, por los colegios profesionales y demás. Perfecto. Muy bien. Voy a leerles ahora algunas preguntas seleccionadas de las redes sociales y aprovecho para instarlos a que puedan responder el resto de preguntas que por temas de tiempo o quieran explayarse más en el post que está debajo de la transmisión que en este momento se está haciendo en vivo, porque hay personas ahí preguntando para que… Así es, así es. Bueno, Cristóbal Palacios pregunta por el terreno en Paucarpata, que dice que es inservible, de su gestión del doctor Falconi en el Club Internacional. Martí Zúñiga pregunta a ambos si tienen un equipo de trabajo para la Oficina de Cultura, considerando que Arequipa es patrimonio cultural de la humanidad. Eric Bedoya pregunta al señor Falconi cuál es su postura actual sobre Tía María. Rudy Alonso pregunta también al señor Falconi cómo se puede confiar en un candidato que cambia de partidos. Y Alonso Champi pregunta si alguno de ustedes piensa renunciar a la alcaldía si llega a ocuparla. Bien, 2 minutos igualmente, por favor. Si piensa renunciar a la alcaldía en el caso que llegara a ocuparla. ¿Ya está? Bien. Adelante. No funciona este aparato. Estoy vigilando acá, no se preocupe. Puede empezar, yo le doy el tiempo adicional. Gracias. Bueno, de todas maneras a la persona que ha preguntado y aquí los que somos socios del Club Internacional, el Club Internacional durante nuestra gestión fue considerado el mejor club del país, mejor club inclusive que el Club Regatas de Lima, ¿no? Entonces, quien hace la pregunta o no conoce el terreno de Paucarpata o definitivamente tiene desconocimiento, ¿no? Y cómo esta área y este espacio que es extraordinario, cómo se puede afirmar que es inservible, ¿no?
Si tenemos un equipo para trabajar en cultura, por supuesto que tenemos. Una de nuestras regidoras, que es María Juana Zapata, ella es especialista en cultura, ha trabajado muchos años en Europa, en toda Europa, especialmente en Italia. Y por supuesto vamos a trabajar este tema en forma muy especial, ¿no? En cuanto, digamos, a la otra pregunta, nosotros hemos participado de nuestros orígenes en Fuerza Arequipeña. Lamentablemente el centralismo limeño, o sea, no permite que los movimientos regionales o las organizaciones locales puedan tener candidatos. Y ya van a ver ustedes que ahora en el próximo, en esta legislatura o en la próxima, van a eliminar los gobiernos regionales. Lamentablemente, o sea, yo he sido el único que ha venido protestando sobre ese tema. Hoy día ya no hay organizaciones locales. ¿Y qué hemos dicho nosotros y qué han dicho los periodistas? No han dicho absolutamente nada. Van a eliminar los gobiernos regionales y se va a acabar, o sea, ya los provincianos lamentablemente vamos a quedar completamente excluidos. Y ese es un tema bien grave. Entonces, cuando uno participa, en el caso nuestro, si un candidato quiere postular un candidato de provincias, necesariamente tiene que hacerlo a través de un partido político. En el caso nuestro, hicimos alianza y así fue nuestra participación, ¿no? Ok, respecto a las preguntas que me atañen a mí, en el tema de cultura, sí, nosotros hemos estado en constante comunicación con diferentes agentes y gestores culturales, entre ellos Fiorella Salazar, Hugo Riveros, Doris Guillén, Andrés Luque. Son personas que están totalmente comprometidas a trabajar por la ciudad, sin importar la bandera política que en algún momento han levantado o están levantando. Eso demuestra que en Arequipa hay gente que apuesta por la cultura y que está totalmente dispuesta a contribuir al cambio. Y sobre todo, a ellos les gustó mucho cuando les platiqué que dentro de nuestras propuestas estaba el de apostar por la economía naranja. Una propuesta y un término inculcado por el Banco Interamericano de Desarrollo que implica tomar en cuenta el talento, la creatividad de las personas para poder generar economía, pero también generar con eso participación ciudadana, vida comunitaria, identidad con la tierra que uno tiene. Entonces es tremendo apostar por esta economía. Lo vamos a hacer aquí desde la ciudad de Arequipa para liderarla a nivel nacional. Y por otro lado, obviamente el tema de la alcaldía, hay un compromiso tremendo. Quien les habla ama esta ciudad. Así que una y mil veces intentaremos desde el Partido Popular Cristiano presentar las propuestas políticas necesarias para que se continúe en esto. Y quiero ser muy clara en lo siguiente. Pase lo que pase en estas elecciones, ustedes van a ver de ahora en adelante cómo el Partido Popular Cristiano va a estar posicionándose en cada una de las situaciones que demanden. Nosotros, por ejemplo, en el tema de la destitución de France Group, obviamente estamos totalmente en contra. No puede ser que una autoridad pretenda a caballazos impulsar una obra cuando no se ha cumplido con los mínimos requisitos técnicos. Entonces, no podemos estar avalando ese tipo de actividades y desde la municipalidad, desde el PPC, hay un compromiso frente a eso. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a los candidatos presentes. El debate continúa, por favor, porque esto queda en redes y así la gente puede seguir preguntando, pueden seguir dialogando, porque esa es la idea de este espacio, acercar a los candidatos a la gente. Y desde el Búho nosotros promovemos un diálogo respetuoso, alturado, a diferencia de lo que ocurre en otras redes sociales, para que puedan hacerlo de manera constructiva. Mabel, si me permites, justo estaba hablando con el doctor Falconi, y porque en otras oportunidades hemos tenido también la posibilidad de conversar con otros candidatos. Nosotros queremos aprovechar esta plataforma para solicitarle tanto a los medios de comunicación como a la sociedad civil organizada que nos ayuden a impulsar un debate realmente inclusivo, un debate político, donde no solamente estén los primeros 4 o 3 que una encuesta esté determinando, porque eso es totalmente discriminatorio, más aún considerando que la población arequipeña, más allá del 50%, no sabe por quién votar. Entonces, si les presentamos las mismas caras de siempre, no estamos ayudándolos. Justamente ese es el objetivo de Café Electoral. Acá los 24 candidatos están invitados y además debo decir que el Búho
para garantizar su imparcialidad en esta campaña, ha decidido no recibir publicidad pagada de ningún candidato o partido político, ni en la revista, ni en la web, ni en ningún lado. Bueno, en unos el panel con candidatos regionales. Muchas gracias, ya regresamos. Bueno, Mabel. Bueno, sí, bueno, en primer lugar felicitar al BUO y a Café Electoral por